Hoy querría hablaros de ciertas personas, ciertos seres que están mostrando unas sintomatologías en su cuerpo físico. Hoy me gustaría hablaros de lo que es el Alzheimer. Por circunstancias de la vida, esta me ha llevado a estar cerca de alguien muy amado por mí, estar a su lado, poder, digamos, ayudarle en su proceso para que pueda llegar a encontrar la estabilidad y poder tener todas las necesidades que pueda llegar a tener para poder vivir de una manera estable actualmente. Como ya he dicho, hoy quiero hablar de el Alzheimer. Hay personas que realmente cuando llegan a cierta edad hacen que la salud ya no sea de bienestar. Por lo tanto, cuando alguien empieza a tener algún síntoma a cierta edad, es que en su pasado, en su vida, ha habido momentos que uno no ha sido el mismo. Y esto sucede con todos los síntomas de malestar que se producen en nuestro cuerpo. Cuando uno no está siendo el mismo, entonces es cuando estamos creando, digamos, la opción de un malestar, unos síntomas de dolor, de malestar en nuestro cuerpo físico. Cuando uno se mantiene íntegro, cuando uno realmente él está siendo él mismo, hace que su ser se mantenga en una buena salud, tanto mental, emocional, física y espiritual. La espiritualidad es la raíz que hace que uno pueda ser él mismo. Cuando no se tiene en cuenta la espiritualidad, es cuando diversas partes de su cuerpo, tanto de su interior como exterior, empiecen a tener molestias del tipo que sean. Hoy quiero hablaros de el Alzheimer, pero no desde una visión médica sanitaria, sino desde la verdad, desde la espiritualidad, que es lo que nos da el conocimiento real de lo que nos sucede en nuestro día a día. Por lo tanto, como ya he dicho, cuanto más se viva desde la esencia innata de uno, más nivel de salud tendrá. Cuando no sea así, es porque el ser ha estado viviendo desde su entorno, de todo aquello que le llegaba de su entorno y no desde su mundo interior. El Alzheimer es uno de los casos de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Es uno de los casos, unos síntomas, una enfermedad muy, digamos, profunda que te anula realmente del todo en esta vida actual. He llegado a vivir momentos de mi vida al lado de alguien que lo tenía. Ha sido alguien muy cercano a mí. También he llegado a seguir otros casos, digámosle que como terapeuta he llegado a conocer otros casos que he ido analizando también las raíces, las bases de estos otros individuos para ver cuál ha sido el motivo que le ha hecho llegar a este punto de Alzheimer. Y me di cuenta que todos ellos tenían unas pautas en común en relación a su vida y la actitud ante ella. Permitidme hoy que os comente, ya que estamos tratando el Alzheimer, las raíces y el cómo actuar ante alguien que realmente lo está manifestando. Empezaremos hablando sobre cuáles son las raíces, los motivos, las semillas que hacen que aparezca y se active el Alzheimer. Una de las pautas en común entre todos aquellos que han tenido o tienen el Alzheimer es el haber tenido de pequeño en casa a alguien muy dominante, dictatorial,
donde las cosas debían de hacerse según él o ella decía. Normalmente siempre ha sido el padre quien actuaba con esta actitud. El niño entonces, o la niña, había de hacer siempre aquello que le decían, no pudiendo llevar a término o actuar según siendo él o ella misma. Este es uno de los primeros pasos iniciando una vida de no ser uno mismo. La mayoría de las personas que tienen el Alzheimer son personas ya de cierta edad. Por lo tanto, actualmente hay muchísima gente, al menos aquí en España, con síntomas del Alzheimer, porque sus raíces proceden del siglo pasado. Por lo tanto, a partir de los 50, 60 años ya empieza a notarse algo hasta cada vez más, que ya lo iremos comentando en el encuentro de hoy. Por lo tanto, el hecho de tener a alguien dictatorial, dominante, a su lado, ha hecho que, o hizo que esta persona se, digamos, bloqueara, autoanulara y siguiera los pasos que se le indicaran siempre desde su entorno o su exterior. Otra pauta para llegar a esta enfermedad mental es el hecho de la educación que se ha recibido. ¿Os suena esta expresión que diré ahora? Siempre debes de hacer lo que un adulto o tu pareja diga, sobre todo en caso de que sea mujer, ¿no? Esto hace que todo lo que puedas llegar a sentir dentro de ti no lo tengas en cuenta y no haces caso sino lo que te dicen los demás. Añado también que la mayoría de las personas que tienen Alzheimer son mujeres, debido a la educación que tuvieron, una educación, por entendernos, denominada machista y dominante, donde el hombre predominaba siempre ante la mujer. Otra frase que os puede llegar a sonar es: siempre debes de darte a los demás, entregarte a los demás. Sin tener en cuenta, esto se decía, que uno también necesita un tiempo para él mismo. En aquella época, siempre se le decía a la mujer que había de hacer lo que el marido le diga. Es probable, como ya he dicho, que alguna de vosotras os suenen todas estas frases o alguno de vosotros estas frases. Siempre, digamos, se le decía que la mujer o el hombre de pequeño siempre se decía que había de complacer a su pareja cuando lo tuviera. Primero es la familia y él o ella, la pareja. Y en cambio, tú estás para ayudarlos a todos, pero no a ti mismo o a ti misma. Uno también necesita su tiempo y esto no lo enseñaron en su momento. Otro aspecto que también en su momento se dijo es: procura quedar bien ante todos y la sociedad donde vives. Todo es una apariencia, un vivir según el exterior, donde tu día a día no es para ti, sino para los demás, para dar una imagen y quedar bien porque los demás vean la buena persona que eres y el estatus que tienes. Entonces quedarás bien siempre ante los demás. Todas estas expresiones, esta visión de la vida ha sido para crear a alguien que no sea él mismo. Todo lo procedente de lo exterior de uno, todo lo inculcado socialmente, tradicionalmente u otros aspectos, siempre han servido para controlar al individuo y uno no sea él mismo, sino que sea según lo establecido y según, digamos, la sociedad, para mantenerle y poder controlar y dominar a todos sus habitantes. Todo esto, expresiones como estas que he nombrado, ha hecho que la persona no hiciera servir su mente para sí misma. Por lo tanto,
con los años, ¿para qué tener una mente si nunca la has hecho servir? Y actualmente no le estás dando un uso si alguien está viviendo el Alzheimer en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido que continúes teniendo tu mente. Entonces, es cuando empiezan a aparecer los momentos donde se manifiestan los síntomas de lo que es el Alzheimer. Digamos que un comentario sobre lo que es el Alzheimer es la anulación y la muerte de las células cerebrales que uno llega a tener. Con todo lo que esto representa, como es la anulación de la mente, que ya hablaremos de los síntomas que uno manifiesta, y realmente también llega a repercutir, que también lo comentaré más adelante, en todo el funcionamiento corporal, porque todo el cuerpo, todos los órganos que tiene nuestro cuerpo, que tenemos en nuestro interior, están conectados de alguna manera u otra con nuestra mente. Al no ser uno mismo a lo largo de su vida, es como si se le dijese, vamos a ver, ¿por qué quieres tener una mente que no la haces servir? Entonces, como realmente la mente no se hace servir, es cuando empieza a debilitarse y a morir las células de su cerebro, con lo que es todo esto, como ya he dicho, representa. Van muriendo todas las células hasta desaparecer todas. Depende del grado de Alzheimer, de los niveles que pueda llegar a tener. Esto hace que su visión de vida y los resultados obtenidos se vayan distorsionando hasta llegar a la totalidad de los síntomas tenidos. Pero, ¿cuáles son estos síntomas? Y ahora os quiero comentar algunos de ellos. Por ejemplo, hay un primero que es no recordar las cosas, teniendo una amnesia cada vez más agudizada, cuando más vaya perdiendo su mente y su cerebro. Se produce una pérdida cada vez más notable de la memoria. ¿Y esto qué representa? Representa, pues, preguntar constantemente, a menudo, sobre lo mismo, una y otra vez. Recuerdo, por ejemplo, mi experiencia que alguien en un minuto, preguntó 3 veces la misma cosa. O, por ejemplo, que en cuestión de 10 minutos se preguntara 12 veces la misma pregunta. ¿Por qué? Porque ya no recuerda ya desde incluso que ha preguntado anteriormente, ya no retiene, y al no retener, pues cuando ve algo, pregunta. Y esta pregunta es verdad que para la persona es como si fuera la primera vez, pero para aquellos que la acompañan, que están a su lado, es constantemente reiterativo, una y otra vez, una y otra vez. Esta sería, digamos, una de las pautas, digamos, más notables de lo que se entiende como Alzheimer, que alguien lo tiene, ¿no? El no recordar y cada vez no recordar más, es decir, no recordar nada, absolutamente nada, con el tiempo. Luego también hay una disminución del vocabulario, olvidando las palabras, los nombres de las cosas, diciendo otra palabra que no tiene nada que ver con aquello que señala o a qué se refiere. Por ejemplo, si alguien quiere unos yogurts y esta persona a los yogures, los denomina como botellas o unas servilletas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas servilletas pongo en la mesa? En vez de decir, ¿cuántos yogures pone en la mesa? ¿O cuántas botellas tengo que poner? En vez de decir, ¿cuántos yogures tengo que poner en la mesa hoy? Se tomarán. Luego, hay una disminución del vocabulario y su hablar
cada vez va a menos. Ya no se habla tanto porque ya no recuerda y no le salen las palabras. Delante de personas es que no conocen, los seres con esta enfermedad no acostumbran a hablar, a no ser que sea alguien muy cercano a él o a ella, ¿no? Entonces dice, cuando así es y hay confianza, dice cualquier cosa que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque ya no recuerda nada. Sí que en su interior percibe que en su momento vivió algo parecido o semblante, pero ya no recuerda exactamente cómo es. Y esto representa que ya empieza a inventarse cosas que no han existido en verdad, creyendo la persona que sí que existieron o así sucedió tal como él la comenta, pero no es cierto todo esto, porque distorsionan todos los hechos sucedidos, lo que se está diciendo con la realidad según. Perdón, uh, no se corresponde con la realidad, quería decir, según es. Lo distorsionan absolutamente todo o se lo inventan, ¿no? Con el tiempo su cuerpo también se va, otro de los síntomas, su cuerpo se va degradando cada vez más. Todo esto comporta que al ir desapareciendo las células cerebrales, repercute en otros aspectos de su cuerpo, porque gran parte del cuerpo nace o va a parar al cerebro. Por lo tanto, pueden dejar de hablar e incluso también otros síntomas de andar adecuadamente u otros síntomas físicos como puede ser el tener una lipotimia, desvanecimiento, una pérdida de conocimiento o un gran cansamiento físico debido a la debilidad de su cuerpo, como si su cuerpo perdiera la energía y necesitase unos momentos de descanso y reposo. Todo está relacionado con nuestra mente. Cuando ésta queda afectada, deteriorada cada vez más debido al desgaste y a la eliminación, a las muertes de las células cerebrales, mentales. Nuestro cuerpo puede quedar afectado apareciendo otros efectos, porque es nuestra mente quien da la armonía o el malestar en nuestro cuerpo físico. Depende si estamos bien mentalmente o si nuestro cerebro funciona perfectamente o no. También está el hecho, ya he dicho antes, de que cuesta andar, pero no tan solo esto, sino el hecho de tropezar y caerse, tanto por la calle o cuando está por casa, porque no dominan del todo su andar. Por eso parte de estas personas hay quien acaban desplazándose con un caminador o bien sentirse, por ejemplo, sentados en una silla de ruedas. La gran parte de ellos finalizan con una silla de ruedas, pero también el caminador cada vez más, aún no a lo mejor querer adquirir una silla de ruedas, porque todavía se ven como capaces, entre comillas, el poder desplazarse, el caminador o el taca-taca, que a nivel coloquial se conoce, pues se tiene para estas personas y con ellos se sienten un poco más seguros. También se produce el desconcierto y sentirse perdido en medio de la calle, aunque haya querido ir a comprar en una tienda que siempre ha ido. Estos son algunos de los efectos, de los síntomas que muestra alguien con el síntoma del Alzheimer. Ahora bien, ¿cómo actuar ante alguien con Alzheimer? Mirad, nada es lo que parece. Estos seres, en teoría, enfermos mentalmente y que repercute también, como ya he comentado, físicamente para muchos,
son una luz para los que les rodean y están con aquella persona. Llamadles pareja, llamadles hijos o el nombre que le queráis llamar. Son seres que desprenden una gran luz y sirven teniendo el papel como maestros para todos aquellos que los cuidan. Otro aspecto que me gustaría comentar sobre la gente, sobre el Alzheimer, es saber en qué consiste. Es importante conocer en qué consiste esta enfermedad, porque esto ayudará a poder dar los pasos adecuados a la persona necesitada. Cuando más, por ejemplo, tú puedas llegar a conocer a alguien cercano que tiene el Alzheimer, el trato tuyo hacia ella lo vas a tratar más de tú a tú y lo vas a tratar más con más consideración, realmente sabiendo qué es lo que necesita esta persona y por lo tanto le vas a ayudar cada vez más. Es saber cómo estos seres nos ayudan a saber cómo actuar ante personas que son muy diferentes a uno mismo. Las personas que actúan con muchos de los síntomas expresados no lo hacen expresamente. Es decir, que todas las personas enfermas con el Alzheimer realmente todo es innato, todo es inconsciente, todo es en el momento, sin provocar nada, sencillamente sale de ellos y se produce una y otra vez. Según ellos, no molestan a nadie. Y es como si todo lo dijesen o hiciesen por primera vez, cuando a lo mejor es la 12ª vez que lo dicen o lo quieren hacer, ¿no? Aquel hecho, aquel paso, o gente que se levanta de su butaca o de su silla de estar en casa para descansar e ir a la cocina o ir al servicio una y otra vez, sin saber que acaba de ir hace 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Y así constantemente, como otros ejemplos que os podría llegar a nombrar. Ante personas de este tipo, procurad tratarles de tú a tú. Muchas veces se tratan como personas, alguien los trata porque los ve como personas enfermas, personas discapacitadas. No es así, porque todavía sienten, aman, se dan cuenta quiénes les aman y quiénes no les aman. Por lo tanto, no los tratéis conforme ya no saben nada a nivel mental, no se acuerdan nada a nivel mental y su cuerpo puede salir repercutido por estos síntomas. Pero os diría, por favor, tratarles de tú a tú, aunque ellos no entiendan nada de lo que les dices, pero verán tu actitud, captarán tu energía y ellos lo que necesitan es la energía amorosa, positiva de aquellos que los rodean. Procurad, por lo tanto, tratarles, vuelvo a repetir esta frase, de tú a tú, a pesar de que no sean conscientes de nada y no sepan nada de lo que les han dicho o se han hecho por ellos. No recuerdan absolutamente nada. También, no les digáis nunca que lo que han hecho mal alguna vez, porque ellos no son conscientes. No les digáis nunca que hacen las cosas mal, que no hacen las cosas bien, porque ellos no son, vuelvo a repetir, conscientes. Ellos los hacen innato, como a lo mejor lo hacían años atrás, y todo salía, según ellos, todo bien. Pero ellos no saben que ahora ya no son conscientes ni tienen sentido común con lo que hacen o lo que dicen. No les digas que lo que han dicho no es verdad y que tú ya les habías dicho varias veces qué hacer o lo que es en verdad. Según ellos, están bien y no han hecho nada malo.
Por lo tanto, no entienden cómo alguien los trata mal o les trata conforme son personas que ya no son nada inocuas, que no sirven para nada, etc. Estos seres viven solo en el presente, en el ahora. Y todo lo que haya podido ser o hayas podido decir para hacer, para ellos no es verdad, porque no se acuerdan de nada. De nada. Son personas que necesitan mucha calidez, ternura y amor, debido a que de pequeños no lo han tenido. Los abrazos, los besos y las palabras tiernas, suaves, hablándoles de tú a tú hace que te lo agradezcan sinceramente o te digan que te aman. Estas son las experiencias que yo he llegado a tener. Ellos perciben y saben cuando alguien les ama o cuando alguien les critica o cuando alguien los rechaza o lo tienen presente para amarlos. Perciben toda la parte sensorial, espiritual. Todo esto sí que lo perciben ellos. No todo lo vocal o todo lo que han podido ver a través de los sentidos. Ellos ahora en estos momentos, cuando están ya con el proceso acelerado del Alzheimer, solo tienen un sentido, y es el sentido sensorial, el sentir. Vayamos a ellos con una energía tranquila, serena, apacible, y ellos os lo agradecerán. La rutina es su quehacer cotidiano. Se lo sacas o pones en un lugar o ambiente fuera de la rutina diaria. Están como perdidos y no saben dónde se encuentran. ¿Qué hacer ante personas como estas? Se debe de tener presente que estos seres todavía, que es lo que acabo de comentar ahora, pueden sentir, amar, ver si alguien lo tiene presente o no. Por lo tanto, su interior emocional todavía lo tiene y es lo que le permitirá, si percibe las energías adecuadas, el poder continuar viviendo con cierta calidad de bienestar, aunque no con la parte mental. Quizás me he repetido o todavía diré alguna frase ya nombrada y lo habré dicho y lo hago expresamente para recordar que es importante, por ejemplo, tratarlos de tú a tú, no como personas enfermas que he dicho antes, que no pueden hacer nada porque ellas creen que sí, aunque no sea así, ¿eh? Hablarles desde el corazón, sin querer imponer, respetándoles del todo. Estos seres perciben cuando alguien les valora o les trata de tú a tú. Todo su mundo interior, como las sensaciones, ternura y amor, todavía lo llevan dentro de ellas activado. Actuar, también os diría, con naturalidad cuando os encontréis ante ellas y no tratarlos, como ya he dicho antes, como personas enfermas o inválidas. No verlas como un problema para vivir, sino que todo lo que ellas pueden aportarte sirve para que los cuidadores o familiares o a ti mismo, que puedes estar cercano a ella, pueden aprender de ellos mismos y cambiar. El hecho de llegar hasta donde han llegado estos seres es porque han vivido y han tenido una visión y actitud ante la vida nada amorosa.
y totalmente anulada según quienes les han inculcado de pequeños. Sed vosotros mismos. He llegado a conocer personas acompañantes o parejas que han estado y han cuidado de su pareja, ¿no? de alguien con el Alzheimer. Y con el tiempo os puedo llegar a decir que algunas de ellas, no todas, también es cuestión de que uno esté predispuesto a abrirse y que por lo tanto cuando más sea uno mismo, más posibilidades tendrá de abrirse y llegar a comprender estos seres. Sed vosotros mismos y os ayudará a aprender de vosotros. No estáis junto a este ser de Alzheimer porque sí. Algún aprendizaje, si estáis junto a ellos, es que tenéis que hacer de vosotros mismos. Ellos solo serán como un espejo, como una metáfora de lo que hay en vosotros. Y vuelvo a repetir que he llegado a conocer a alguien, cómo su vida ha ido cambiando en aspectos que antes eran muy dominantes, muy rígidos, y realmente se tenía que hacer todo aquello que uno quería. Por eso, he dicho antes, son una fuente de luz para aquellos que los cuidan. Y también es cierto que estas personas cada vez irán necesitando más dependencia en sus vidas, pero se deberían de ver como almas dentro de un proceso evolutivo. Y ellas han llegado hasta aquí por un sentido, porque en la vida todo tiene un sentido. Cuando se relaciona desde el corazón y respeto, sin enfados, según reaccionan estos seres, entonces es cuando ellos abren su corazón para recibirte desde el amor. No porque toca, que es lo que siempre han hecho según la deseducación infantil que han recibido por parte de sus padres, sociedad y la gente cercana. Mi experiencia es que he visto grandes cambios, como ya os he dicho, en estas personas que cuidan a alguien con esta enfermedad. Y vale la pena. Se han hecho más cercanas a aquellos que los rodeaban, a su familia. Ha habido más comprensión hacia todos aquellos que les rodeaban, hacia los demás. E incluso han ido aceptando más las divergencias, las distancias, las maneras diferentes de ver las cosas en relación a los demás. Mirad, detrás de cualquier supuesta adversidad hay un aprendizaje a realizar. Por eso viven lo que viven y con quien viven estos seres. Y si tú eres uno de ellos, no es porque sí. Todo tiene un sentido en nuestra vida. Y cuando se saben los motivos por los cuales uno llega a este punto, solo es necesario cambiar las raíces de aquella familia o sociedad y el mundo también cambiará. Así como las enfermedades y malestares irán desapareciendo de nuestra vida, de la vida de uno. Tratemos a los seres de tú a tú. Respetémosle. Dejemos que los niños y los jóvenes, los adolescentes, puedan llevar a término aquello que sienten en su interior. Cuando sus padres, los padres permiten que su hijo pueda ser él mismo, le estarán realmente ayudando para que pueda llegar a crecer y a vivir dentro de su integridad, con su manera de ser innata
desde su esencia innata, el amor. Entonces, en su vida, todo es posible. Cuando uno deja de vivir según quién es él mismo, queda anulado y queda controlado y dominado por todos aquellos que los rodean. Nos encontramos en tiempos de grandes cambios y ahora es hora de llevar a término aspectos que han ido saliendo a lo largo de este encuentro para crear una nueva vida. Por eso están viniendo desde finales de la década de los 90 niños con una conciencia elevada, niños diferentes a los de anterior época, porque estos niños sí que están llevando y hacen todo lo posible e incluso, permitidme que lo digan con esta expresión, están enseñando a sus padres y convenciendo a sus padres cómo deben de tratarlos. No como ellos quieran los padres, sino como lo necesiten sus hijos. Por lo tanto, todo depende de nosotros. Las enfermedades, los síntomas, los dolores, el malestar, todo depende de nosotros. Porque cada uno, porque tú eres la fuente de salud de tu vida. Que el amor y la paz sean en cada uno de vosotros.